Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a todos. El día de hoy voy a proceder a hablar sobre el sacramento del sacerdocio, el orden sacerdotal. Debemos de tener presente que el sacramento del orden sacerdotal es bíblico, está fundamentado tanto por su sombra que se vio en el Antiguo Testamento, como ya en su institución en el Nuevo Testamento. Podemos verlo de forma muy claramente permítame, cuando le confirió Jesús la autoridad a Pedro, que aquí además era el primado sobre los apóstoles y el primado papal. Y este a su vez fue definitivamente instaurado en la Cena del Señor, el cual se realizó la noche en que iba a ser prendido. Sabemos muy bien que allí en la última cena se instituyó, como ya había dicho en un video antes, la Eucaristía, pero también se instituyó ese orden sacerdotal, ese sacerdocio según el rito de Melquisedec. Entonces debemos de tener presente que antes de que se instaurara tanto la Eucaristía como el sacerdocio, como institución, debemos de tener presente que ya Jesús había dejado a la cabeza, o mejor dicho, a un líder sobre los apóstoles, un líder sobre todo el apostolado, que de ahí es que sale lo que conocemos como la supremacía papal, ya que estas autoridades, sabemos muy bien bíblicamente, son otorgadas de generación en generación. No es como muchos sectarios piensan, que primero, al principio los sectarios decían que no existía ninguna primacía de Pedro sobre los apóstoles, pero ya están saliendo nuevas vertientes donde están aceptando que sí, efectivamente hubo cierto liderazgo o cierta supremacía por parte de Pedro sobre los apóstoles, pero según ellos dicen que esa supremacía murió con él, murió con Pedro. Nada más alejado de la realidad, dado que en toda la Biblia, en toda la Sagrada Escritura, podemos ver reflejado que estas autoridades son legadas, estas autoridades son sucesorias, como hoy día lo conocemos, la sucesión apostólica. Solo que a esos sectarios no les agrada ni les conviene aceptarlo, dado que entonces ya de por sí toda su doctrina y sus sectas quedarían derrumbadas, porque no tienen sucesión alguna. La única que tendría y que tiene sucesión apostólica, que viene pues desde esos tiempos de Jesús, es la Iglesia Católica. Del resto, ningún otro grupo tiene ninguna sucesión. Es por eso que a ellos les cuesta aceptar esto, porque aceptar eso, entonces ya obligatoriamente y por lógica tendrían que aceptar que los únicos que tienen la sucesión son la Iglesia Católica. Por lo tanto tendrían que aceptar que la única iglesia autorizada e instaurada por Jesús es la misma Iglesia Católica. Bueno, entonces, como les decía, sobre este sacramento del orden sacerdotal, de sacerdocio, como había dicho pues ahora al principio, vamos a leer. Primero que todo, ya está claro que se instauró conjuntamente con la Eucaristía en la Cena del Señor, la última cena. Y ahora vamos a ver cómo fue otorgada esta primacía a Pedro. Es importante tener esto porque, teniendo en cuenta esto, entonces vamos a comprender cómo es la jerarquía de la iglesia, que está el obispado
o episcopado, los sacerdotes y los diáconos. Entonces, vamos a buscar Mateo 16-18 para que podamos comprender bien, y ya de aquí se desprende otra cosa muy importante que lo vamos a ver luego sobre el tema del sacerdocio. Entonces, en Mateo 16-18 podemos ver lo siguiente, que yo creo que la mayoría de los que nos llamamos cristianos sabemos esto. Dice así: y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta última parte es muy importante, de cuando se le entrega a Pedro las llaves del reino de los cielos para que tenga el poder de atar y desatar. ¿Por qué? Porque es muy importante tener presente que en el contexto judío la frase o los términos de atar y desatar no se le otorgaba a cualquiera. Lo de atar y desatar para los judíos, por eso a todos los apóstoles les quedó claro que Pedro estaba teniendo una autoridad mayor sobre ellos, dado que atar y desatar quiere decir en el contexto de ellos prohibir y permitir. O sea, le está dando una autoridad para que declare prohibido lo que tenga que declararse prohibido o impuro, y para que declare lícito o puro lo que tenga que declarar lícito o puro. Entonces, dado que tiene esta autoridad, ahí ya podemos ver cómo se desprende tanto la primacía del papado como ya luego las otras jerarquías. Ya para entrar bien en tema, hay que tener en cuenta lo siguiente: el orden sacerdotal es uno de los sacramentos que contiene el rito más antiguo y que conserva gestos desde el primer siglo. Es de los ritos más antiguos que hay en la cristiandad. Comienza, primero que todo, para que tengamos presente, con el rito de introducción, que es, o sea, voy a explicar cómo es que se hace la ordenación sacerdotal. Entonces, lógicamente se hace dentro de la Eucaristía. Lo normal es hacerse dentro de una catedral, de X catedral, dependiendo pues de las zonas. Y allí, dentro de la Eucaristía, el rito comienza con la introducción, que es donde se pronuncia el nombre de cada persona, de cada persona que va a ser consagrada, y responde en latín ad sum, que significa aquí estoy, ¿correcto? Después de esto, los sacerdotes, las personas pues que van a ser consagradas, se inclinan, o como quiera llamarlo, se inclinan o se acuestan pues en el suelo, como a veces podemos ver algunas imágenes de estos futuros sacerdotes acostados en el suelo, prácticamente besando el piso. Ese rito o esa expresión lo hacen en son de humildad y súplica. Mientras se está realizando todo este rito, debemos de tener presente que las personas que están allí en la parroquia, o mejor dicho, en la catedral, hacen letanías y hacen oración. Las letanías son de súplica, pidiendo pues ayuda a los santos por los ordenados. Y por último,
uno de los últimos pasos en todo este rito es que comienza el obispo a imponer las manos a cada una de las personas, pues, y dependiendo de si va a ser un diácono o va a ser sacerdote o presbítero, entonces cambia lo que se realiza sobre ellos. Por ejemplo, el obispo impone las manos sobre la cabeza de cada uno, eso es normal, pero luego se hace una oración consagratoria y los ritos explicativos, que son, por ejemplo, al que va a ser presbítero o sacerdote, se le ungen las manos, las palmas de las manos se le unge con el crisma y se le bendicen, dado que los sacerdotes son los únicos que tienen, digámoslo así, esa aprobación o esa bendición justamente en las manos para bendecir el pan y el vino en las Eucaristías, las cuales van a convertirse en, como ya sabemos, en el cuerpo y en la sangre de Jesús. A ellos se les unge con ese crisma y se les da la oración de consagración. Pero a los diáconos lo que se les hace es la oración y se les otorga una Biblia para que puedan comenzar pues con su tarea de diaconado. A ellos lógicamente no se les unge ni se les bendice las manos, dado que solo se le hace a los sacerdotes. Y este mismo ritual se realiza cuando se va a elegir a un obispado. La diferencia es que al obispo se le otorga la mitra y el anillo, ¿correcto? Entonces, debemos de tener presente que están estos, digámoslo así, estos tres rangos o tres tipos de personas en estas ordenaciones, como decía al principio, que es el obispo, el sacerdote y el diácono. Para eso se hacen este tipo de ritos. Debemos de tener presente que todo tiene pues su respectiva simbología en este sacramento, al igual que en todos los sacramentos, como ya hemos venido hablando en los videos anteriores de los otros sacramentos. Quiero hacer un paréntesis, y es que dependiendo del tipo de ritual que se realice, hay cosas que pueden variar. Por ejemplo, el ritual de acá, de Occidente, dice que las personas que van a ser sacerdotes luego de consagradas, ellos voluntariamente aceptan no casarse. Mientras que en el ritual oriental sí existe la posibilidad de que a las personas casadas se les consagre, a estos hombres pues casados, se les consagre para ser sacerdotes. Entonces pueden ser sacerdotes casados. Esto debemos de tenerlo presente, ya que son diferentes ritos y ninguno contradice al otro, ¿correcto? Entonces, para esos sectarios que digan que la Iglesia Católica prohíbe, lo malo de ello es que no entienden, no leen, sacan de contexto, no sé qué pasa en sus cabezas cuando los sectarios dicen que la Iglesia Católica prohíbe casarse. Es totalmente falso. Los sacerdotes reciben una ardua preparación, se preparan durante años, bastantes años, y durante toda la preparación desde el inicio ellos saben muy bien que tienen dos caminos, o el diaconado o el sacerdocio. Y si es acá en este rito occidental, desde el principio ellos saben que voluntariamente deben de acogerse a los principios de este tipo de ritual que pide que no sean casados. A los diáconos se les permite ser casados. Y hay algo que se debe de tener muy presente y muy en cuenta. Una vez se realice este ritual, estas ordenaciones, el estado en que la persona
recibe esta ordenanza o esta bendición, así debe de quedar. ¿Qué quiere decir? Que el diácono, a pesar de que puede casarse, a los diáconos se les recomienda antes de ordenarse que se casen. De hecho, la iglesia prefiere, ojo con la palabra, prefiere, no es que sea un mandato o una obligación, sino que prefiere ordenar como diáconos a los que ya están casados. ¿Por qué? Porque una de las normativas es que en el estado en que se haya ordenado, así debe de permanecer. Entonces, si el diácono soltero, así debe de permanecer. Ya no, después de la ordenanza, no debería de casarse. Lo mismo el sacerdote, pues. Sin embargo, si el sacerdote efectivamente por diferentes cosas, por enamoramiento y todo esto, quiere ya más bien entregarse a la vida del matrimonio, pues lo puede realizar, pero entonces no se le quita su ordenación, su bendición, porque eso queda para siempre, pero ya se limita las funciones que puede realizar. Eso en el ritual de Occidente. Y los diáconos, pues por eso pide que sean casados antes de ordenarse, porque si son casados, pues ya quedarían casados y sería pues lo primordial. Mientras que en el rito occidental es lo mismo. A pesar de que se permiten sacerdotes casados, en el rito occidental, antes de la ordenanza, estos sacerdotes previamente ya deben de haber contraído matrimonio. Pero si primero se ordenan y están solteros, así deben de quedar, ¿correcto? Recordemos, siempre teniendo en cuenta que todo esto es voluntario. Entonces, en ese ritual occidental, si están solteros, permanecerían solteros, y si están casados, pueden ordenarse como sacerdotes y quedarían casados en el rito occidental, para que lo tengamos muy presente. Entonces no es como que la Iglesia Católica prohíba, no es así, sino que ya tiene unos lineamientos. Y esto es bíblico. ¿Por qué se dice que es bíblico? Porque, por ejemplo, en las cartas de San Pablo no critica ni dice que obligatoriamente los sacerdotes deben de ser casados o solteros. Pero hay algo muy importante en las cartas paulinas que él expresa, que es preferible, que es mucho mejor. Por eso la Iglesia Católica tomó esa decisión, porque el mismo Pablo dice que es mucho mejor que estén solteros. Hasta el mismo San Pablo explica el porqué. El mismo San Pablo en sus cartas dice que es preferible que estén solteros, porque así podrán entregarse entera y plenamente a Dios. Mientras que si están casados o van a... lo voy a intentar decir con las palabras de él. Si están casados, o van a desatender a la familia, o van a desatender a Dios. O les servirá mejor a unos y a otros no, o viceversa. Así es como lo explica San Pablo, y por eso es que la Iglesia Católica lo tiene así, con justa razón, dado que es recomendación directa de uno de los apóstoles, y es verdad, las obligaciones de los sacerdotes escasamente le da, o sea, el sacerdote se tiene que entregar a su comunidad. Entonces es mucho mejor y preferible que esté soltero, porque entonces quedaría muy difícil y muy probablemente se dañaría ese matrimonio, cosa que no debe de ser y que no debe de pasar. Entonces por eso es que se prefiere que sea soltero, para que esté entregado enteramente a la iglesia, a su comunidad y a Dios, que es el deber ser. Y debemos de tener presente algo que se me olvidaba, que es que a pesar de que en el rito occidental se permitan sacerdotes casados,
si alguien va a aspirar al obispado, para el obispado, si debe de ser solteros para para el tema pues de los obispos, en ambos ritos pues de hecho, tanto occidental como oriental. Ahora vamos a pasar a ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre este sacramento. El Catecismo ubica tanto el orden sacerdotal o el sacramento del sacerdocio junto con el del matrimonio en sacramento de orden. A los dos les llama sacramento del orden, y aquí específicamente podemos ver en el numeral 1536 que dicen: el orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento el ministerio apostólico. Comprende 3 grados, como ya lo había dicho: episcopado, presbiterado y el diaconado. Debemos de... Bueno, y vamos a leer esta otra parte que también es muy importante: el nombre del sacramento de la orden. La palabra orden designaba en la antigüedad romana cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. Ordinatio designa la integración en un ordo. En la Iglesia hay cuerpos constituidos en la Iglesia hay cuerpos constituidos que la tradición, no sin fundamentos en la Sagrada Escritura, llama desde los tiempos antiguos con el nombre de taxeis, en griego pues, de ordines, que es en latín. Así la liturgia habla del ordo episcoporum, del ordo presbyterorum y el ordo diaconorum. También reciben este nombre de ordo otros grupos: los catecúmenos, las vírgenes, los esposos y las viudas. Tengamos en cuenta que el matrimonio también es un sacramento de servicio, tanto el sacramento que estamos tocando hoy del sacerdocio como el matrimonio son sacramentos de servicio, porque estamos entregados al servicio, en el caso del matrimonio, al servicio de la familia, pero ese lo tocaremos en el próximo video. Continuando con lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el orden sacerdotal, podemos ver acá en el tema de la ordenación de presbíteros. La Iglesia ora constantemente. Haciendo un breve paréntesis, para los católicos que no saben y para los que ya saben, recordarles que los días jueves están destinados, prácticamente consagrados para toda la labor sacerdotal, para las órdenes sacerdotales. Entonces es muy importante que los jueves, si se puede, recordemos que no es obligatorio en semana asistir a la Eucaristía, pero mientras podamos asistamos para orar por nuestros sacerdotes. Lastimosamente, en la parte de Asia y en la parte de Europa hay muy pocos sacerdotes, y de hecho yo he notado pues también aquí en la parte occidental, en las comunidades en las que he asistido, que también hay muy pocos sacerdotes. Ya se ve muy poco, y los seminarios están prácticamente vacíos. Yo hablo bastante no solamente con sacerdotes, sino con seminaristas, y están supremamente vacíos.
y son todos los seminarios en general de las diferentes ramas o congregaciones. Todos concuerdan en eso. Ya a nadie le está llamando la atención este, estos llamados, este sacramento, continuar con el sacerdocio. Debemos de orar entonces mucho por esto, dado que en Europa hay lugares donde solamente se puede dar, o mejor dicho, recibir la Eucaristía una vez al mes. Una vez al mes. Ténganlo muy en cuenta, muy presente. ¿Por qué? Porque hay tan pocos sacerdotes que les toca estarse desplazando día tras día a diferentes sectores. Entonces, imagínense, para que un sacerdote le toque un mismo sitio o una misma zona, o mejor dicho, a una misma comunidad, a esa comunidad le toca esperar que realice toda la ronda un mes completo, que vaya a todas las diferentes comunidades, y eso es muy triste y muy lamentable. Y acá en Occidente también veo eso. Yo recuerdo que anteriormente, hace muchos años, cada parroquia tenía 2 sacerdotes porque era menester que fuera así, dado que las parroquias demandan tiempo tanto para la parte administrativa como para la parte pues social, para la comunidad. Lógicamente para eso están los sacerdotes, pero lastimosamente hoy en día ya no estoy viendo eso. Ya no, casi en ninguna parroquia veo que hayan 2 párrocos, 2 sacerdotes. Escasamente hay uno por parroquia, y escasamente, como estoy diciendo, hay uno por parroquia y no están dando abasto. No dan abasto. Es imposible que una sola persona se encargue de todo en una parroquia y además se encargue también de la labor social, de la labor sacerdotal, que es para lo cual fue llamado. Y eso es muy lamentable. Por eso hago esa invitación a la oración por los sacerdotes, preferiblemente en todo momento, pero la Iglesia Católica ha designado como día especial para el sacerdocio los jueves, para que lo tengamos muy presentes. Ahora vamos a pasar a hablar sobre, cerrando pues el paréntesis, continúo hablando sobre lo que dice el Catecismo Católico sobre esta ordenación sacerdotal. Entonces, desde el numeral 1555 al 1561 habla sobre la ordenación, o sea, sobre los 3 tipos, uno de los 3 tipos de ordenaciones que se pueden presentar. Del 1555 al 1561 habla sobre la ordenación episcopal, que sería de la ordenación del obispo. De este tema ya traté ahora hace unos minutos y expliqué cómo es más o menos el rito que se llevaba a cabo. Ya a partir del 1562 es que se comienza a hablar de la ordenación de los presbíteros, que de hecho el Catecismo de la Iglesia Católica los llama cooperadores de los obispos. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a leer lo que dice el 1562 del Catecismo Católico. Dice así: Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos partícipes de su misma consagración y misión por medio de los apóstoles, de los cuales son sucesores. Estos han confiado legítimamente la función de su ministerio en diversos grados a diversos sujetos en la Iglesia. La función ministerial de los obispos en grado subordinado fue encomendada a los presbíteros, para que, constituidos en el orden del presbiterado,
fueran los colaboradores del orden episcopal para realizar adecuadamente la misión apostólica confiada por Cristo. En el numeral 1563 dice: el ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su cuerpo. Por eso el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Se confiere, sin embargo, por aquel sacramento peculiar que mediante la unción del Espíritu Santo marca a los sacerdotes con un carácter especial, y así quedan configurados con Cristo sacerdote, de tal manera que puedan actuar como representantes de Cristo cabeza. En estos numerales, ¿qué quiere decir? Que la ordenación de los presbíteros está muy ligada a la ordenación del episcopado, o sea, de los obispos. De hecho, aquí en el numeral 1563 dice claramente que los sacerdotes participan de esa autoridad, de la autoridad de los obispos. Tengamos presente que Jesús, cuando instituyó este sacramento, al dejar pues sus sacerdotes, hay que tener presente que él lo hizo primeramente a los apóstoles, pero dichos apóstoles fueron a diferentes comunidades. O sea, que Jesús a la vez, además de volverlos sacerdotes y sabiendo que su iglesia iba a esparcirse por todo el mundo, tal como él ordenó, recordemos cuando él dijo: id y predicad el evangelio a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lógicamente Jesús ya tenía presente que 12 personas no iban a ser suficientes ni iba a dar abasto a toda la población mundial, a tantas personas. Por eso en su vida pública decía que que había que pidieran al Padre, porque había mucha vid pero pocos obreros. Entonces ya Jesús tenía en cuenta toda esta cuestión, y por eso, al legarle la autoridad a los apóstoles, estos, además de volverse en sacerdotes, a su vez se convirtieron en obispos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ir a sus diferentes comunidades a predicar, a bautizar, a dar enseñanza, a guiarlos espiritualmente. Y luego de esto, ellos sabían que tenían que continuar, por lo tanto tenían que dejar delegados, personas encargadas. Por eso en estos numerales pues que leí anteriormente, se habla de que los presbíteros o sacerdotes son cooperadores de los obispos, porque efectivamente para una gran multitud es imposible que una sola persona pueda realizar todas las labores espirituales que Jesús encomendó. Y por eso se ve en las escrituras, en los hechos de los apóstoles, cuando los mismos apóstoles iban imponiendo las manos a las personas que iban a ayudarles, y justamente a eso se refiere la cooperación. Cooperar es ayudar, o sea, trabajar en conjunto. Los presbíteros y sacerdotes sabemos muy bien que son subordinados de los obispos. ¿Por qué? Porque a pesar de que comparten la misma autoridad que Jesús les dejó, ellos están sujetos a los obispos, que fueron quienes los nombraron, fueron quienes les impusieron las manos, justamente para que sean sus colaboradores. Por eso vemos, como ya dije, en Hechos de los Apóstoles, que no solamente se impone las manos a las personas que van a cooperar con ellos, sino también para nombrar a otros obispos. Y de ahí es que se nace todo el tema de la sucesión apostólica. ¿Por qué? Recordemos muy bien que San Pablo no era uno de los apóstoles. Recordemos muy bien que San Pablo ni siquiera estuvo presente en la crucifixión de Jesús.
pero a San Pablo se le impuso las manos por orden del Espíritu Santo. Recordemos el pasaje bíblico que menciona cuando solicitó que se le apartara a Saulo y a Bernabé, imponiéndole las manos. O sea, Saulo, que sabemos muy bien que es el mismo San Pablo, él ya había ya había tenido la visión de Jesucristo, ya había hablado con él, ya había sido convertido. Pero, ¿qué pasó? San Pablo no se puso a predicar ni se puso a hacer nada porque no tenía esa autoridad. Esa autoridad todavía no se la había legado, todavía no había tenido esa sucesión. Solo después de que se le impusieron las manos, ahí sí fue que ya comenzó a predicar, ahí sí fue que comenzó a ser llamado uno de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ya tenía esa autoridad que compartía. Entonces, aquí se explica que esa autoridad se sucede tanto para ser obispos como para ser sacerdotes. Y los sacerdotes, en cooperación con los obispos, están sometidos a estos. Voy a terminar un poco con el tema del sacramento como lo conocemos hoy en día. Luego doy, ya para finalizar, un breve resumen de cómo ha sido el sacerdocio desde el inicio de la historia, o sea, desde el Antiguo Testamento y su evolución. Entonces, hay que tener presente que el orden sacerdotal, como ya creo que dije al principio, solamente lo puede realizar un obispo. El obispo es el único que puede ordenar sacerdotes, ¿correcto? Entonces, no es que un sacerdote va a ordenar a otro sacerdote o que un laico va a ordenar a un sacerdote, como hacen las sectas protestantes, que alguien se autonombra pastor y ya luego de que ha ganado cierto número de gente y quiere ganar más dinero en otras partes, entonces va y nombra a otra persona X como pastor, solo porque él quiso. No, las cosas no son así. Este sacramento ha venido hasta nuestra época desde hace 2000 años por sucesión, como lo he recalcado bastante, y esta sucesión se ha conservado y se ha respetado justamente porque lo realiza es un obispo, ¿correcto? Entonces el obispo es el único que puede realizar. Tengamos presente que los obispos son los legítimos sucesores directos de los apóstoles de Jesucristo, y por eso el obispo impone las manos a los presbíteros o a los sacerdotes, compartiendo esa misma autoridad, pero siempre estando por debajo de ellos. O sea, comparte la autoridad, pero sujetos o sometidos al obispo, a los obispos pues, en general. Entonces, vamos a ver en la Biblia cómo es que nace el tema del sacerdocio. Debemos de tener presente que el tema del sacerdocio nace con el sacerdocio levítico, que fue pues instaurado por Dios en el Antiguo Testamento, cuando solicitó pues que se apartara a todos los de la tribu de Leví para los sacrificios, para que fuera una familia netamente de sacerdotes. Sin embargo, ahí en la Biblia se menciona brevemente a Melquisedec, dado que teológicamente, como lo dice el mismo San Pablo, todo lo de antiguo, todo lo del Antiguo Testamento era una sombra del nuevo pacto. Por eso aparece muy brevemente la narración de Melquisedec cuando alzó el pan y el vino, ofreciéndolos pues a Dios,
para dar esa sombra de cómo se debía de celebrar en el Nuevo Testamento. Por eso los sacerdotes de hoy en día son considerados un sacerdocio de la orden de Melquisedec, porque Jesús realizó el mismo gesto que hizo Melquisedec en el Antiguo Testamento, con pan y vino. Solo que la diferencia es que Melquisedec, a pesar de que los bendijo, Melquisedec no los transfiguró porque todavía no se había hecho efectivo ese sacrificio de Jesús. O sea, con Melquisedec no hubo transfiguración. La transfiguración comienza ya es luego de que Jesús lo instituye y de su sacrificio. Simplemente por eso recalco que eso era una sombra del nuevo pacto. Ahora vamos a pasar a hablar sobre, antes de pasar a hablar sobre el nuevo sacerdocio, hablaremos primero de la cita que habla de Melquisedec, para que veamos cómo iba a ser o cómo fue esa sombra de lo que iba a ser el nuevo sacerdocio, que podemos verlo en Génesis 14:18. Vamos a buscar. Y bueno, para ponerlos en contexto, voy a leer desde el 17. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que lo acompañaban, el rey de Sodoma salió a saludarlo en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios Altísimo, hizo traer pan y vino, y bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham de parte de Dios, el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios, el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Aquí entonces podemos ver en ese breve extracto que se resalta esta figura de Melquisedec, a pesar de que no se habla nada de él, no se conoce, y a pesar de que no pertenecía a la tribu de Leví, ahí se especifica que él mandó a traer vino y pan, y que además bendijo a Abraham. Sabemos muy bien que la importancia, o sea, lo importante que era Abraham para esa época, o sea, digámoslo así, era pues la cabeza de todo la tribu, de todo el pueblo. Y en el contexto judío, que alguien sea un principal, que alguien sea la cabeza, es un honor ser bendecido por esta persona, ya que un inferior no puede bendecir a un superior. Sin embargo, es muy importante esta parte donde dice que fue Melquisedec quien bendijo a Abraham, luego de haber mandado a traer pan y vino. ¿Por qué es tan importante esto? Porque quiere decir, y ahí no dice que Abraham se rehusó o que se opuso o que menospreció la bendición. No. Ahí dice que la aceptó, que de hecho le dio el diezmo. ¿Eso qué quiere decir? Que Abraham reconoció espiritualmente en Melquisedec superioridad. Correcto, o sea, para que se entienda lo importante y lo grande que es esto, es como hoy en día nosotros los laicos somos los que vamos a pedirle la bendición a un sacerdote. No está bien visto ni bien hecho, y cualquier persona pues con cierto conocimiento básico
sabe muy bien que no puede ir a decirle a un sacerdote o a un obispo, ay, venga, yo te bendigo. No, eso no. Eso lo harán los sectarios por soberbia y orgullo, pero eso no está permitido porque es que no somos espiritualmente, no somos superiores a ellos. Ellos son justamente sacerdotes escogidos y ellos son los que bendicen, son los que nos bendicen a nosotros, ¿correcto? Entonces, en ese orden de ideas es que quiero recalcar esta parte donde Abraham es quien recibe la bendición de Melquisedec, ¿correcto? De hecho, ese pasaje es muy importante y queda muy resaltado en el Nuevo Testamento. Por eso se habla de que el nuevo sacerdocio es sacerdocio por el orden de Melquisedec. Y lo dice el mismo San Pablo. Ya vamos a buscar la cita de San Pablo cuando habla sobre el sacerdocio de Melquisedec, que él hace pues esa correlación. Vamos a buscar a Hebreos 7 y dice así. Este Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Y Abraham le entregó la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa, en primer término, rey de justicia. Y él era, además, rey de Salem, es decir, rey de paz. Lo que estoy leyendo es Carta a los Hebreos. Estoy leyendo el capítulo 7 y comencé a leer desde el versículo 1. Voy para el versículo 3. De él no se menciona ni padre ni madre ni antecesores, ni comienzo ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, él es sacerdote para siempre. Consideren ahora la grandeza de aquel a quien el mismo patriarca Abraham entregó como diezmo lo mejor del botín. A los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio, la ley les manda a percibir el diezmo del pueblo, esto es, de sus propios hermanos, que sin embargo pertenecen como a ellos a la descendencia de Abraham. Pero Melquisedec, que no tenía ascendencia común con ellos, recibió de Abraham el diezmo y bendijo el depositario de las promesas. Ahora bien, no cabe, ojo que aquí en el versículo 7 está diciendo, en todo esto que he leído, dice exactamente lo mismo que acabé de decir. Y está en el versículo 7, dice lo que ya acabé de decir sobre la bendición. Ojo, mucha atención. Versículo 7. Ahora bien, no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. Además, en el caso de los descendientes de Leví, los que perciben el diezmo son hombres mortales, mientras que en el caso de Melquisedec se trata de alguien de quien se atestigua que vive. Por último, se puede decir que el mismo Leví, a quien corresponde percibir los diezmos, pagó los suyos a Melquisedec en la persona de Abraham, porque en cierto sentido Leví ya estaba en el cuerpo de su padre Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí entonces, ahí ya cierro la cita. Aquí entonces en la carta a los Hebreos vemos cómo San Pablo hace esa alegoría y explica de forma perfecta y bella cómo es que debe de ser y bajo qué orden debe de ser el nuevo sacerdocio.
Y de hecho, a pesar de que el pasaje del Antiguo Testamento que leímos en Génesis hace unos momentos, a pesar de que eso simplemente, ojo, eso simplemente era una sombra, a pesar de eso, aquí San Pablo resalta esa grandeza. Ojo, o sea, si dimensionamos bien eso solamente era una sombra, y a pesar de ser una sombra, era algo grande, algo grandioso. O sea, aquí el mismo San Pablo, como lo acabamos de leer, está diciendo que a los levitas había que entregárseles el diezmo, pero cuando se encontraron con Melquisedec, fue al contrario. Los mismos levitas, que eran los mismos sacerdotes, San Pablo dice que ellos, a través de Abraham, antes fueron los que le pagaron diezmo a Melquisedec. O sea, sí se comprende ese detalle tan importante. Lo que se está diciendo acá, se comprende que tanto Abraham como los mismos levitas, que eran en el Antiguo Testamento los únicos sacerdotes que existían, aprobados pues por Dios, a pesar de ser los únicos sacerdotes y a pesar de Abraham ser un patriarca, todos ellos indirectamente le dieron diezmo, le rindieron tributo a Melquisedec y recibieron bendición de él. O sea, entonces, y eso que en ese tiempo y en esa cita del Antiguo Testamento, Melquisedec era simplemente una sombra del nuevo sacerdocio. ¿Eso qué quiere decir? Que el sacerdocio que ha sido legado por Jesús a través de todos estos siglos es un ministerio grande, no es cualquier cosa. El mismo San Pablo lo recalca y lo resalta bastante aquí en la carta a los Hebreos. Entonces, este ministerio no es cualquier cosa. O sea, es un ministerio complejo, completo, y es un ministerio divino, ¿correcto? Entonces, creo que por ahora ya nosotros podemos, o mejor dicho, ya he dado pues lo principal con respecto al tema del sacramento del sacerdocio. Lo tocamos tanto bíblicamente como la perspectiva de la Iglesia en su magisterio a través del catecismo católico, y vimos un poco cómo eran los rituales. Entonces, muchas gracias por su atención, por su compañía, y más adelante pasaríamos a tocar el sacramento del matrimonio. Muchas gracias y hasta pronto.